¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto hoy estar con Pablo Simonetti platicando de esta novela, que no es exactamente una novela nueva, porque ya la publicaste hace que un año y medio. En Chile el 21, claro. Pero ahora has venido a México a presentarla. Déjame empezar con esta impresión a ver qué te parece. Dale. Chile es un país que nos interesa por muchas razones en México, pero que de repente no se entiende porque somos latinoamericanos lo lejos que estamos a veces nosotros. Y para mí la novela fue un aprendizaje que no acababa de entender sobre el conservadurismo de una sociedad y un poco por qué se rompió a partir de lo que sucedió hace unos años. Me costó entender qué era el Chile del cual veníamos. Del cual venían, que ni siquiera el referéndum había corregido de muchas maneras y que más bien se corrige o se empieza a corregir con eso. Porque me pareció que la novela es una descripción de una sociedad muy conservadora. Claro. Veníamos saliendo, es una novela que ocurre el día del estallido social. Claro, sí. Pero que mira hacia atrás, hacia los 90, que fue nuestra transición, cuando salimos de la dictadura y empezamos nuestra transición democrática. Y se suponía que la transición democrática iba a generar un espacio de libertad cultural, en temas llamados valóricos, pero salimos de la dictadura como marcados como por un formato anterior, que era esta idea de machismo, que la dictadura se imprimió mucho. Los militares tienen una estructura machista incluso dentro de sus regimientos. Todos los militares la han tenido toda la vida. Y eso lo aplicaron a la vida social en común. Y cuando entramos a la democracia tenía un afán de consenso tan grande que todos estos temas que eran conflictivos, que en el fondo habían opiniones contrapuestas, sencillamente se taparon. Entonces hubo un manto de silencio respecto de la homosexualidad, de la libertad de la mujer, del VIH. Hasta de la relación con la familia, un poco, claro, ¿no? Claro. Porque no, acaba siendo a ver, la novela, no quiero hablar de política aquí, quiero hablar de lo personal, porque acaba siendo una novela personal, es decir, este hombre que ese día va a un lugar donde se le empieza a aparecer el pasado y es digamos, el pretexto de este hombre para decir, ok, y por supuesto del autor, para contar el pasado, claro, ¿no? Claro. Pero sobre todo el pasado en lo personal, porque ese conservadurismo que tú llamas social, al final de cuentas afecta a la vida personal, ¿no? Bueno, claro, y además él empieza a ver el pasado justo en un espacio, en un rito, que es una subasta de antigüedades, que está muy anquilosado, incluso en pasados aún más pretéritos, ¿no? Entonces es una especie de rito de la clase conservadora chilena que se mantiene y donde todos se siguen viendo las caras y siguen haciendo el mismo baile o dando el mismo paseo en el fondo y dejando afuera todo lo que no quieren ver. Entonces él se va encontrando con estas personas que están anquilosadas en el tiempo. Y él, bueno, los mira en los 90, que ya es una comparación de 30 años, y dice, qué impresionante que estos tipos siguen igualitos a como estaban en ese momento, hace 30 años atrás. Y como que la modernización, el cambio del pensamiento hacia lo más liberal, como que no los hubiera alcanzado. Entonces, es este buque que flota en el medio de una ciudad irritada y a punto de reventar. Sí, es que además, en ese momento la ciudad está a punto que hierve, a punto del incendio, digamos. Exactamente, ¿no? Un minuto, o sea, durante el paseo de la novela ya se está encendiendo el fósforo que prende todo, digamos. De ahí en adelante nosotros pasamos 6 meses de vida muy asustados con toda la violencia que había. Y todo eso que él va revisando a través de, ¿no?, la subasta, ¿no?, el departamento, la casa, etcétera, todo es una novela muy personal, porque te iba a preguntar, porque los episodios, los capítulos están marcados por personas siempre, es decir, tienen nombre de personas. Sí. Entonces, digamos que las experiencias que él va aprendiendo de sí mismo, ¿te gusta esa expresión también? Bueno, porque él va aprendiendo cosas de sí mismo en la medida que va recordando, siempre tiene que ver con personas, ¿no? Claro. Mira, me gusta que lo llame episodio. Yo creo que es una novela episódica. Ese es como el diseño, esa fue la estructura que a mí se me vino a la mente. Y estas personas le van dando una idea de sí mismo,
¿En qué sentido? Le van dando una cosa de aquello que él dejó, perdió. Porque con algunas de estas personas siente mucha nostalgia porque las quería, claro, porque eran cercanas a él. Porque, bueno, hay sobre todo una relación ahí que sí, lo tiene marcado, ¿no? Con la exnovia, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo todo lo que pudo ganar a propósito de su propia libertad y de su propia identidad al separarse de ese mundo y bueno, y establecer una distancia, porque sencillamente ese mundo lo que quería era que él se hundiera. Fuera este. Claro, claro. Ese mundo decía, tú tienes que ser este. Tiene que ser este. Este de una cierta manera muy específica, muy especial, con una manera de hablar, como te digo, dentro de ciertos ritos y ciertos movimientos y ciertos respetos esenciales a la familia, a la pertenencia social, a los lugares donde... La manera de hablar, hasta la manera de hablar, decir, exactamente. Hasta la manera de hablar. Porque también hay, también hay historias de amor, y hay sexo, y hay, ¿no? Todo esto en la novela, porque digamos que la confrontación con lo social se hace desde lo personal y desde estas relaciones también, claro, ¿no? Claro. Y bueno, y hay sexo y también un atestiguamiento de la violencia, que muchas veces la violencia, no solamente él atestigua la violencia que sufrió en carne propia, sino que la violencia que otras personas sufrieron, ¿no? Mujeres que no fueron capaces de soportar la opresión o que estuvieron sometidas, incluso hasta el día de hoy, sometidas a una presión machista que sencillamente no las deja ni siquiera vivir. Hay un caso, hay un personaje que es muy conmovedor a propósito de eso, porque vive en un ambiente de violencia machista todo el día, a toda hora, en cualquier momento, entonces no tiene manera de liberarse de ningún modo, y lo vive ella, y lo vive la hija, y lo vive la nieta, porque claro, la violencia machista en todo este mundo conservador y diríamos de clase alta se tiende como a solapar, ¿no? Está igualmente presente. Claro. En el mundo conservador, claro, pues, no, eso no. Pero hay lugares, también otros espacios sociales donde la violencia machista sencillamente no se solapa y es un perro violento que te muerde en cualquier momento. ¿Fue ese momento el que te provocó empezar a escribir para ver atrás? ¿Fue el momento del estallido que tal, o lo escribiste años o unos años después que dijiste voy a empezar en ese momento para de ahí para atrás? Sí, me pareció que el estallido era el punto donde había que pararse para mirar hacia atrás, porque en el fondo el estallido vino a cerrar un ciclo de 30 años de la vida en común en Chile, no política, porque la gente dice, no, es bueno que es un ciclo político, pero es algo que vivimos todos, ¿no? En el día a día, en nuestras casas, por eso es tan personal la novela. No, por eso yo digo que lo que uno aprende es que a lo mejor uno desde fuera y en la lejanía, y por más que esté interesado por la relación que tenemos con Chile, por muchas cosas, uno diría, ok, cuando se fue Pinochet, Chile cambió. No, eso no es tan fácil en los países. Pasaron muchos años. Es decir, lo que es muy aleccionador es la sociedad que se había construido durante la dictadura y cómo persiste, ¿no? Entonces, claro, la empezaste a escribir después, pero dijiste, ese es el momento. Ese es el momento, sí. Ahora, el gatillo de la novela fue haber ido a una subasta y haberme encontrado con un personaje que dije, pensar que yo podría haber sido como él. Fue eso. Y en la noche lo conversé con una amiga escritora y ella me dijo, ahí tienes un sentimiento. Y al otro día me desperté y dije, claro, él se va encontrando con una serie de personajes que le traen este pasado a la memoria. Y esa estructura me hizo muy libre, porque en el fondo yo cerraba el capítulo con un personaje y abriendo con un nuevo personaje, podía abrir un mundo entero nuevo. Entonces fue muy suelto, muy plástica la escritura, podríamos decir. Liberadora también. Liberadora, sentidos, ¿no? Claro, porque además, bueno, no tenía que andar pensando ¿y dónde va a ser esto? ¿Y cuál va a ser la locación? O lo que fuera, ya estaba todo ahí. Y además tenía este momento del pasado que ya sabía cuál era el que quería analizar, que eran los años 90. Que en los años 90 en Chile todavía no han entrado en un profundo análisis histórico. O sea, se ha hecho un análisis así, por ejemplo, de los 80, incluso de los 70, pero los 90 todavía tienen
un halo de sacrosanto, ¿no? Porque supuestamente en esos años nos salvamos de una cosa mucho más brutal. Y es verdad que nos salvamos de algo mucho más brutal. No, qué bueno que pasó lo que pasó. Qué bueno pues, que pasó. Pero eso decía yo de este aprendizaje, porque Claro. también en esta revisión personal también hay dolor, ¿eh? Sí. También hay dolor. Es decir, ¿no? Ver los hombres que no fui Sí. también es un proceso doloroso más allá de otras cosas, ¿no? Y también es un proceso de demostrar que, como por ejemplo, las nuevas masculinidades y la nueva feminidad o nuevas feminidades Sí, también o la las podríamos llevar, homosexualidad, fueron procesos muy dolorosos y por eso estamos defendiendo que eso no tenga que ser así hoy. Que los jóvenes que tengan, digamos, estén buscando su identidad, no tengan que pasar por estas ordalías tremendas con sus familias o con su mundo de pertenencia o en los colegios o en las universidades, para que sencillamente, no sé, no se les venga el mundo encima. Porque fue muy difícil y cuando los países como que se ponen de acuerdo y viven todo en esta especie como de consenso ideal, que se vino a romper el 2010, 2011 en Chile. Hasta entonces estábamos todos felices, todos binominales. Pero a lo mejor se rompió porque ya eran demasiados años, ¿no? Es decir, porque ¿no crees? Yo se creo que fue rompió por la eso. lucha de los movimientos sociales que Por en eso. ese momento, en los años 90, eran totalmente, nadie los escuchaba, no tenían prensa, no aparecían en ninguna parte, sencillamente uno hacía Y una se marcha. pusieron a crecer. Y claro, a crecer, y me acuerdo que en el 2011 se hicieron las marchas estudiantiles, la marcha de la diversidad sexual, fueron 40, 50 mil personas, Claro. salió a apoyarnos el mundo heterosexual. Eso es increíble, la marcha de la diversidad sexual en un país que, según aprendemos, Hasta ese Eso no momento existía. no, claro, no era un problema. Lo decía el presidente Elwin, que es como una especie de decía? santo. Él fue en visita de Estado a Dinamarca en 1993 y allá ya estaba aprobada la ley de unión civil y un periodista le preguntó qué están haciendo ahora, que están en democracia por los derechos de la diversidad sexual. Y él dijo, nosotros no tenemos ese problema. Que parece como que lo dijera el ayatollah Khomeini, ¿o no? En fin. Ahora, yo lo respeto y lo valoro Pero creo por su que labor es política. un gran retrato claro. de todo esto que cuenta. En que ese es minuto se un estaban gran muriendo aprendizaje. miles de personas Supongo, SIDA, por ¿no? el SIDA. SIDA, Exactamente, sí, en Chile claro, estábamos por teniendo la supuesto. crisis del SIDA. Pablo Simonetti, Los hombres que no fui, Alfaguara, ya está en la venta en México. Pablo, bienvenido a México. Muchas Gracias, Carlos. gracias.